Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy particular y es que resulta que a los filósofos antiguos, sobre todo a los grandes, a los más importantes como Sócrates, Platón y Aristóteles, resulta que la democracia no les gustaba mucho, no los convencía, les parecía incluso que estaba mal. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo así? Si la democracia es uno de los mejores legados que nos ha dejado la Grecia clásica, si es hoy en día es uno de los modos de gobierno que más se defienden alrededor del mundo. En general, la gente piensa que la democracia es la mejor manera de gobernarse y no por medio de una tiranía, de una dictadura, etcétera, etcétera. Pero a los filósofos griegos les parecía que no estaba tan bien. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, hoy vamos a ver esto con un poco de detalle. Bueno, pero antes entonces hablemos un poco de qué era la democracia ateniense. Pues bueno, resulta que la democracia tenía una manera particular de proceder. Había un sitio muy importante en Atenas que era la asamblea. La asamblea que se llevaban, todas las asambleas se llevaban a cabo en el ágora. El ágora era la plaza central de Atenas en donde se reunían las personas a tomar decisiones sobre qué hacer para la ciudad. Y las asambleas, digamos, en la asamblea cualquier ciudadano mayor de edad, con unas condiciones, cualquier persona que tuviera el estatus de ciudadano podía participar dando discursos, haciendo propuestas y votando, que era lo más importante. En las asambleas siempre se votaba, siempre se ponía algo sobre discusión y al final se votaba si se hacía o si no se hacía. Esta era la asamblea. Aquí tenemos a Pericles, que es tal vez como el personaje más importante en la democracia ateniense. Fue un gran orador, propuso un montón de cosas para la ciudad. De hecho, el siglo V antes de Cristo se llama el siglo de Pericles, o el siglo de las luces ateniense, también se le llama la ilustración ateniense desde esta época. Y digamos, aquí fue el momento de esplendor de la democracia ateniense. Pero aparte de la asamblea, que era este sitio en el que se reunían frecuentemente toda la población, pues estaba el consejo. El consejo de Atenas estaba conformado por 500 personas. 500 personas que se elegían 10 por cada uno de los demos, de los barrios que tenía Atenas en ese momento. Ese era el consejo. El consejo era quien organizaba cada asamblea, organizaba la agenda del día. Ellos iban punto por punto diciendo qué cosas se tenía que trabajar, eh, y esta era elegida aleatoriamente. Esto era la cosa más impresionante, más loca de cómo funcionaba el sistema ateniense. Tenemos dos cosas. Primero, que pues funcionaba era por demos. De hecho, la palabra democracia viene más bien es de demo, que quiere decir barrio también en griego. Normalmente se entiende que democracia es el pueblo, pero resulta que no, resulta que demo es un barrio también. Sí, ese es este doble significado que tiene la palabra demo en griego. Entonces, cada barrio designaba a sus representantes. ¿Cómo los designaba? Aleatoriamente, por medio de esta tablita que tenemos acá, que me parece genial, es una tabla de Excel hecha a la antigua, hecha en piedra, en donde en estos huequitos que tenemos acá ponían los nombres de cada una de las personas que habitaba en el demo, tiraban unos dados, número para este lado, número para este otro, y el que se le ganaba la lotería era el representante del consejo ante la asamblea. Y esto era una cosa muy importante porque a cualquier persona en cualquier momento le iba a tocar ser un consejero y estar representando a su ciudad en el consejo. Bueno, pero ¿cuál era el problema que tenía Platón con la democracia? Dice Platón en la República. Esto es el libro octavo de la República, por si quieren saber más, pues ahí está la referencia. Y es que él dice que pues el mejor gobierno, o el que propone en la República, es uno que él llama la aristocracia. ¿Por qué? Porque es este modo de gobierno en el que las mejores personas, el término griego es aristoi, aristos quiere decir excelente, las personas excelentes de la ciudad son las que están gobernando. Para él son los más sabios.
o sea, los filósofos. En fin, un poco creído este Platón, pero bueno, en fin, eso es lo que él propone, un poco como el mejor modo de gobierno posible. Después de ese está uno al que él llama la timocracia. Este quiere decir un gobierno basado en los honores. En los honores, ¿por qué? Pues ¿qué es lo que principalmente buscan? Por ejemplo, los militares, que es el ejemplo que pone Platón, pues condecoraciones, medallas, reconocimiento, fama. Ese es el segundo mejor modo de gobierno, es más malo que el anterior porque esta gente lo hace por unos fines que son más bien egoístas y es la fama personal, pero no por, digamos, un bien beneficio colectivo. Luego viene un tercer modo de gobierno que es más malo que el anterior, es la oligarquía. ¿Por qué la oligarquía? Porque realmente aquí lo que tenemos es que son unos pocos los que están gobernando y por lo general, y aquí ya empiezan a haber problemas, digamos como graves, y es que pues gobiernan mucho a su favor, entonces los que gobiernan son los más ricos en la oligarquía. Oligarquía quiere decir literalmente gobierno de pocos, pero lo que muestra Platón o lo que saca de aquí es que termina volviéndose una plutocracia, un modo de gobierno en el que los que reinan son los que tienen el dinero. Y luego, después viene la democracia. Observen esto cómo va decreciendo y la democracia está por allá abajo. Curiosa la apreciación que hace Platón sobre la democracia porque a él le parece que es el gobierno en donde mayores libertades se tienen, es el más diverso de todos, es el más variado, para él es una especie de suma de todos los anteriores modos de gobierno, la democracia, pero tiene algunos problemas como que este exceso de libertades pues puede llevar a serios problemas eh, a un gobierno, a una polis. Platón era medio facho, ¿no? En fin. Y por último, pues está el peor modo de gobierno que consideraba Platón, era la tiranía, pues porque la tiranía es el peor de todos, o sea, es un solo personaje haciendo girar todo el gobierno a su favor, es un gobierno profundamente autoritario en el que solo hay beneficio para una persona. Así clasificaba Platón los modos de gobierno, o así lo hace en este libro, en República, el libro 8. Bueno, pero ¿y qué dice Aristóteles sobre la democracia? Aristóteles clasifica también los modos de gobierno de una manera distinta a Platón. Él los clasifica más bien por cuántos gobernantes hay en qué modo de gobierno. Entonces, si tenemos uno solo, pues es la monarquía conocida a lo largo de la historia, tal vez uno de los modos de gobierno más utilizados. Históricamente tenemos uno que gobierna sobre todos sus súbditos, pero Aristóteles dice si este gobierno se echa a perder, la desviación o esta versión arruinada de una monarquía es lo que llamamos una tiranía, donde tenemos un solo gobernante, pero lo hace mal. Si tenemos varios gobernantes, la cosa es un poco mejor, es lo que propone Platón, es una aristocracia en donde tenemos unos cuantos que gobiernan sobre el resto del pueblo. Pero esto también se puede arruinar, también se puede echar a perder, como pues convirtiéndose en una oligarquía. Entonces, digamos, la desviación de la aristocracia es cuando los gobernantes empiezan a gobernar solamente a favor de ellos mismos y no del resto del pueblo. ¿Qué pasa si son muchos o si son todos los que gobiernan? En ese caso, lo que tendríamos sería una isonomía, es la palabra que utiliza Aristóteles. Algunos traducen esta palabra por democracia, pero no es exactamente democracia. Isonomía quiere decir como iguales leyes para todos, todos somos iguales ante la ley. Es tal vez uno de los principios de la democracia moderna instaurada después de la Revolución Francesa, y es que todos somos iguales ante la ley. Pero esto también se puede echar a perder. ¿Cómo? Pues Aristóteles dice esto se puede arruinar a través de la demagogia. Esto hace que la democracia para Aristóteles sea el modo de gobierno, la isonomía en su versión positiva, muy difícil de lograr. Es más fácil tener una monarquía, es más fácil conseguir uno solo que sepa gobernar y los demás le hacen caso y ya está. Y para Aristóteles eso no es grave. O tener unos pocos que gobiernen. eh, y pues si lo hacen bien, el problema no es grave.
Pero si queremos tener muchos que gobiernen, eso es muy difícil, porque eso requiere que todos los ciudadanos, o al menos la gran parte, la gran mayoría, los que toman las decisiones en términos públicos, los ciudadanos, pues tengan mucha sabiduría política, mucho conocimiento de las cuestiones de la polis, mucha inteligencia práctica, inteligencia política, diría Aristóteles, y esto es una cosa muy difícil, muy complicada de lograr. Es para Aristóteles el modo de gobierno en su versión positiva más difícil de lograr. Es más fácil conseguir la monarquía, pues porque viene uno y gobierna y ya está, pero conseguir la isonomía es una cosa muy, muy difícil. Por eso Aristóteles dice es fácil que derive o degrade en demagogia. Cualquier parecido con la realidad. Aristóteles era un tipo inteligente. Mantener la democracia, maestro. Esos bastardos me mintieron. Bueno, ¿y acaso ningún filósofo veía de manera positiva la democracia? Sí, y unos que son muy poco queridos en el ámbito filosófico son los sofistas. Los sofistas fueron los grandes defensores de la democracia ateniense. De hecho, fueron los grandes ideólogos de la democracia ateniense. Sobre todo uno en particular, de quien tenemos un diálogo. Tal vez algunos dicen que fue histórico, otros dicen que no, pero es un diálogo muy interesante entre Sócrates y Protágoras. Este sofista Protágoras, tal vez el más importante de los sofistas en la antigüedad, echa un discursazo defendiendo la democracia. Miremoslo con un poco de detalle porque es supremamente interesante este discurso. Bueno, pero ¿qué dice Protágoras exactamente? Resulta que en este diálogo que tenemos entre Sócrates, que está por acá, y Protágoras, que está por acá, Sócrates le pregunta a Protágoras que por qué él se dedica a enseñar. Además, Protágoras dice que le enseña a la gente a ser virtuosa y a participar públicamente en la asamblea y en todas las instancias públicas de la ciudad. Pero Sócrates le dice, bueno, ¿y usted por qué enseña eso? Si aquí parece que en Atenas, como todo el mundo participa en la asamblea, todo el mundo es capaz de hacer eso. Entonces, pues, ¿usted por qué dice que enseña a la gente? Usted es un sofista que se la pasa enseñando. ¿Por qué? Protágoras le responde diciendo que le va a explicar eso un poco mejor a través de un mito. ¿Cuál es este mito? El mito de Prometeo. Prometeo es el encargado por los dioses. Prometeo es un titán al que los dioses le encargaron hacer todos los seres vivos. Y pues Prometeo, digamos, empieza la tarea de crear los seres vivos y él pone a su hermano Epimeteo como una tarea tan grande y eran tantos los seres vivos o simplemente por pereza tal vez pone a Epimeteo a que lo ayude a crear a todos los seres vivos. Entonces crean a todos los animales y a cada uno le van dando un don particular. Entonces pues los osos son grandes, son fornidos, tienen piel, tienen garras, tienen con qué defenderse. Las hormigas son pequeñas, pero son ágiles, se esconden en la tierra. Los micos pues trepan y corren en los árboles. Las aves vuelan, cada uno tiene sus dones, tiene su manera de defenderse. Entonces pues los grandes son fuertes y robustos, los pequeños son ágiles y corren, hay unos que vuelan y así se defienden los unos a los otros para sobrevivir. Pero resulta que cuando Epimeteo llega a los seres humanos, comete un error y es que se queda sin recursos, se queda sin qué ponerle a los seres humanos. Entonces no tienen pelo, su piel es muy delgada, el frío los acaba muy fácil y además son fácilmente víctimas de todos los demás animales. Entonces Prometeo dice, Epimeteo la embarró, ¿qué hacemos? Prometeo se roba el fuego de Atenea y de Hefesto. Prometeo se roba el fuego y se lo pone a los seres humanos. Y eso es, digamos, el fuego es como esta inteligencia que le dan los dioses a los seres humanos representada a través del fuego. Bien, pero hay un problema. Y es que resulta que los seres humanos, pues sí, andan por ahí, sobreviven, pero no tienen la capacidad de
vivir de manera colectiva. Y ahí Zeus se da cuenta, primero, del robo del fuego de parte de Prometeo y de Epimeteo. Entonces los castiga a los dos. A Prometeo le va el castigo más duro y por eso es que lo encadenan en una montaña y todos los días viene un águila y se le come el hígado. Pero Prometeo, como es un dios, pues no se muere y el hígado vuelve y le sale al día siguiente. Entonces al día siguiente viene el águila y de nuevo se le come el hígado y así todos los días hasta que por allá algún día Hércules es el que viene y libera finalmente a Prometeo de este castigo. A Epimeteo lo castiga casándose con Pandora, que es la que trae todos los males al mundo. Pero se usa a los seres humanos para tratar de componer el error que cometió Prometeo al crear a los seres humanos. Pone en los seres humanos su capacidad para la política. Así lo pone Protágoras. Lo que concluye Protágoras es que entonces todos los seres humanos sí tenemos una capacidad innata, llamémoslo así, para la política. El problema, lo que dice Protágoras después de esto, digamos, el mito de Prometeo prueba que todos los seres humanos tienen una capacidad ahí innata para la política. El problema es que esa no se desarrolla sola, sino que hay que desarrollarla. Entonces dice, yo soy un sofista que vengo a enseñarle a las personas a cómo desarrollar esa capacidad que ya tienen de manera innata. Este es el nacimiento de muchas cosas, porque observen que la democracia surge justo de la mano con el sistema educativo, ¿sí? O con un señor Protágoras diciendo yo les vengo a enseñar pues a cómo discutir o debatir de manera pública en el ágora, en una polis democrática. Bien, ese es el mito y este es el gran defensor, el gran ideólogo que tenemos de la democracia, es el señor Protágoras. Y observen que esto no lo, digamos, en últimas tampoco lo refutan ni Platón ni Aristóteles, pues que los seres humanos tienen capacidad para la política, sí, lo admiten sin ningún problema. Bueno, Platón cree que no todos. Aristóteles cree que sí es posible que todos lo tengan. El problema es este problema con la educación. En fin, esto es lo que opinan estos señores en la antigüedad sobre la democracia. Me parece impresionante que sea justamente Protágoras el mayor defensor, sea su gran ideólogo, que sea un sofista, que sea el que diga que aquí todos pueden llegar a participar. El problema es cómo desarrollamos esa capacidad para poder participar, para poder vivir y tomar decisiones de manera colectiva. Interesante. Bien, este es nuestro video del día de hoy. Esto, digamos que es una democracia, es algo bien complicado, incluso para los griegos que fueron los que se inventaron este magnífico modo de gobierno. Era una cosa problemática por muchas razones. Yo creo que en su concepto puede ser genial, pero llevarla a la práctica es una cosa muy complicada. Pero bueno, esto es solo para que reflexionemos y pensemos un poco, porque yo creo que no se trata de simplemente queremos una democracia, sino qué tipo de democracia es la que queremos. Y eso es algo que tenemos que decidir casi que entre todos y no tener lo que tenemos como, por ejemplo, aquí en Colombia, donde esto no es una democracia, sino que más bien es un montón de mafiosos en el poder. Pero bueno, es otra historia. Bien. Espero que les haya gustado, espero que nos sirva para reflexionar y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos.